Neurovia Research es una herramienta de evaluación y rehabilitación virtual ideada para pacientes con un déficit motor o cognitivo consecuencia de diferentes eventos o enfermedades neurológicas. Entre ellas cabe destacar el daño cerebral adquirido, sobre todo por la potencialidad de rehabilitación y de mejora de secuelas que este tipo de pacientes tienen en los primeros 6 meses de evolución de su enfermedad. Neurovia Research es un método, una herramienta de rehabilitación y evaluación avalada por numerosas evidencias científicas. Hay muchísimos estudios actualmente que corroboran la utilidad de los sensores de body tracking, como es la Kinect, en el uso de la evaluación y rehabilitación motora del tipo de pacientes con daño cerebral, ya sea adquirido o consecuencia de enfermedades neurodegenerativas. La validez científica viene avalada por numerosas publicaciones, entre ellas varias en revistas de impacto, sobre todo en enfermos de Parkinson, recogidos por nuestros investigadores. El doctor Bosch y el doctor Mario Álvarez llevan 10 años investigando sobre el tema de la evaluación y rehabilitación virtual en entornos lúdicos como son los videojuegos. El valor que proporciona la herramienta Neurovia para los profesionales médicos sobre todo se basa en el hecho de la cuantificación del déficit motor y cognitivo. Hasta ahora las escalas motoras que puede proporcionar un neurólogo en su rehabilitación o en su evaluación del paciente suelen ser de tipo cualitativo, es decir, son escalas de Likert en el que tú cualitativamente categorizas al paciente entre 0, 1 y 2 según la mejoría del déficit. Esto obviamente pues implica una subjetividad que depende del evaluador y depende también de la intersesión. Con el método Neurovia, con la herramienta Neurovia, nosotros pretendemos cuantificar la evaluación motora, el déficit motor, de tal manera que el profesional podrá ir recogiendo los datos objetivos de cómo va mejorando el déficit motor o cómo va cambiando ese déficit en función de la farmacología o del tipo de rehabilitación que se le vaya implementando. El valor que aporta al paciente sobre todo está basado en el hecho de que pueden hacer una rehabilitación todo lo intensa, precoz y prolongada que deseen, puesto que la van a realizar no solo en la clínica de rehabilitación, donde el profesional tiene la posibilidad de pautarle una serie de juegos de rehabilitación y una evaluación periódica, sino también realizada en domicilio. Esto le proporciona y le facilita al paciente el poderlo hacer en un entorno familiar, agradable, lúdico y todo lo intensa, precoz y prolongada que desee en el tiempo. Creo que eso sobre todo influye positivamente, lo hemos visto, en su motivación y en el tema emocional o en la cuestión emocional que rodea a este tipo de pacientes que pasan de tener una vida activa, plena, a estar limitados, incapacitados y darle a la familia un problema adicional de tener que trasladarlos a las clínicas de rehabilitación. Bueno, la propuesta de valor para profesionales está basada sobre todo en el hecho de que podemos cuantificar el déficit motor y cognitivo. Sí que existen algunas escalas que cuantifican el déficit cognitivo, pero hasta ahora el déficit motor, la evaluación se ha basado en unas escalas que son de tipo cualitativa. Tenemos escala de Barthe, tenemos incluso el UPDRS, que es el gold estándar en la enfermedad de Parkinson, y todas ellas son escalas basadas en cuantificación de tipo categórico. Son escalas de Likert en el que el profesional tiene que optar por dar una 0, 1 y 2 en función de que el déficit esté mejorando o no. Con la herramienta Neurovia nosotros conseguimos cuantificar de manera absolutamente objetiva, intrasesión e intersesión, la evolución del paciente, tanto para mejor o peor, pero objetivizas su evolución final. Esto le proporciona al profesional pues una herramienta muy importante en el que desaparece la subjetividad y objetivamente el paciente puede anotar una mejoría en su precisión, en la transferencia de movimientos, en sus disinesias e incluso en la evolución de su marcha. En conclusión, creo que Neurovia Research viene a ocupar un espacio que de momento pues no estaba muy bien tratado, que es la evaluación motora cuantificada. No solamente ofrece ventajas al profesional, que es capaz de objetivar la evolución de su paciente, sino luego en el modo rehabilitación, al facilitar una rehabilitación que puede ser realizada no solo en las clínicas, sino también supervisada por los profesionales en el domicilio, proporciona al paciente una rehabilitación intensa, precoz, prolongada y realizada en un entorno familiar y lúdico en el que los propios familiares pueden participar de la rehabilitación de este tipo de pacientes, y esto es un input o un ítem motivante adicional y que emocionalmente influye positivamente en estos pacientes.